Bien, buenas noches. Estamos en el día 3 de julio del año 2026 y vamos a dar inicio a la clase 8 de la materia Arquitectura de los Museos. Quiero decir que en vista de todos los eventos terribles que han ocurrido, no pudimos hacer esta clase como estaba previsto el día 24 de junio, que era el miércoles pasado. Nosotros, en lo personal, yo como profesora María Teresa Novoa, he sido afectada enormemente por esta catástrofe que enluta a muchos hogares de nuestro país. Mi familia es víctima directa y afectada de el edificio Petunia, que cayó totalmente. Mi hermana fue rescatada milagrosamente, pero mi sobrina que vivía con ella, lamentándolo mucho, la perdimos. A todos los estudiantes que han podido estar en contacto conmigo, les he manifestado mi solidaridad y mi agradecimiento por sus palabras de cariño y de acompañamiento en estos momentos tan duros. Comprendo que muchos no puedan asistir a esta clase, que va a quedar grabada, y que vamos a proceder a hacer de la siguiente manera. Con los que estén presentes, como estaba previsto, ellos harán la exposición de su proyecto final. Los que no puedan acceder, yo haré los comentarios del proyecto final de los trabajos que he recibido. Entonces, quiero con esto expresar nuevamente mi solidaridad ante momentos tan duros y también yo misma sobreponerme y abrir esta última sesión para cerrar lo que es un convenimiento con el semestre intensivo, que requiere que se cierre. Se entregarán las notas el día domingo. Se les ha dado plazo a todos los estudiantes para que puedan cargar. Han habido problemas administrativos que algunos, habiendo pagado, no han recibido la opción de cargar sus trabajos, y yo conozco sus trabajos. De algunos, no de todos, pero me consta que hay algunos que tienen su trabajo y sin embargo no los han podido cargar aún habiendo pagado. Este problema del sistema de cargar los trabajos nos ha traído inconvenientes, y es bueno que las autoridades y control de estudio de administración lo tomen en cuenta. Por eso lo quiero comentar en esta última sesión, porque nos afecta a todos. Bueno, dicho estas palabras, vamos a hablar del tema que nos toca, que está previsto. El tema que nos toca es, como les dije, quiero hacer una breve introducción, resumen de qué fue lo que trabajamos en esta hermosísima materia muy interesante y dinámica de lo que es la arquitectura de museos en la era que nos toca. Pues bueno, esta materia lectiva, Arquitectura de Museos, fue concebida como un espacio académico de fundamentación teórico, analítico y crítico, orientada al estudio de la evolución histórica, tipológica y conceptual de lo que es hoy día o se entiende como arquitectura museal. El objetivo específico lo desarrollamos. Se trató de diferenciar los conceptos, las colecciones, lo que es propiamente la edificación del museo, la museología, la museografía, la cultura y el patrimonio. Otro de los objetivos fue comprender el rol del museo en la sociedad contemporánea, puesto que su evolución ha hecho que hoy día tenga un rol completamente dinámico y distinto al que le dio origen. Conocer además su historia y entender su evolución para de alguna manera apreciar con mejor criterio cuáles son las tipologías tendenciales que se presentan hoy día en la arquitectura del museo, y conocer las funciones básicas del museo, así como el rol
que está ejerciendo la museología y la museografía para dinamizar la aproximación a la cultura. Nosotros nos paseamos por varios contenidos que muestro en estas fotografías como resumen. Nosotros nos paseamos, iniciamos con el origen de los museos y el espacio expositivo, tomando en cuenta la importancia de lo que es el Vaticano y todo el complejo que allí que allí acoge como centro de acopio de la cultura de los primeros elementos expresivos, el Museo del Vaticano. Luego nos introducimos en los museos neoclásicos y en la institucionalización cultural. El museo neoclásico entendido como aquel que surgió de las grandes élites, de la burguesía, de las cortes, sobre todo esto en la sociedad europea. De alguna forma fue abordando la institucionalización y dimensionamos aquellos museos que se establecieron en el Palacio del Escorial en Madrid, o en el Palacio del Louvre en Francia, o en lo que sería la isla de museos en Berlín. Allí vamos a hablar entonces del Museo Neoclásico, en la isla de museos de Berlín, que es un contingente concentrado de piezas y de expositivas y de obras de arte con distintos énfasis arqueológicos, históricos, pictóricos. Nos paseamos con detalle en cada uno de los edificios que la componen para de alguna manera empezar a establecer la diferencia de lo que era ese guión museológico neoclásico, antesala de lo que luego va a ser el gran aporte contemporáneo, que es el cubo blanco, el museo como un espacio que va a tratar de ser anónimo, de paredes blancas, para que fuese la obra artística la que hablase. Y en este caso, la obra artística ya se va a separar de la carga histórica o arqueológica que había precedido a todos los museos anteriores. Después nos dirigimos la mirada a lo que es un movimiento también contemporáneo, que es la reconversión arquitectónica y la reutilización de espacios patrimoniales para darles una función museal. Y allí se abre entonces el otro tema, que sería los museos de sitio. Ya no van a ser los vestigios arqueológicos trasladados a un museo, como ocurre con el Museo de Pérgamo en Berlín, sino que va a ser el propio sitio, el lugar para musealizar lo que allí se encuentra. Y entonces hablamos también del ecomuseo y de cómo en este tema de sitio y de reconversión nos vamos a encontrar y nos vamos a topar con museos que también van a dar acogida a temas que nos hablen de una evolución tecnológica o que nos muestren el funcionamiento, como en el caso del ecomuseo de la represa de Guri en Venezuela, donde vamos a entender cómo es la producción de energía hidroeléctrica. También mencionamos otros ejemplos, la represa de Macagua, el museo de los vestigios, los culmos en Japón, etc. Nos vamos ya centrados en lo que es el mundo contemporáneo, hablamos de la arquitectura icónica, y en este sentido, cómo la arquitectura icónica de un museo puede ser vanguardia, pero también puede ser un impacto urbano, puede ejercer de un gran impacto urbano positivo para dinamizar a una ciudad y a una economía, apuntalando lo que ahora se llama el turismo cultural, y es el caso del Museo de Bilbao, que nos habla también de un desarrollo de una tecnología que hace posible que estas formas paramétricas puedan ser construidas y a la vez generar un museo que casi es una escultura en sí mismo y que va a dinamizar y a revivir la ciudad de Bilbao.
Para finalizar, hicimos el paseo por los museos, el origen de los museos y nuestros museos en Venezuela, y terminamos dando la apertura poniéndole el ojo a lo que es la tendencia de los museos comunitarios, que son aquellos museos generados en el contexto de comunidades específicas, y en este caso el rol que ha fungido el Museo Comunitario en Niquitao, Estado Trujillo, que a partir del acopio de las memorias de la comunidad rural, ha logrado ser un referente para entender el modo de vida de las comunidades rurales y las expresiones de los patrimonios vivos, los cuentacuentos, los artesanos, y en la importancia en la red de museos comunitarios a nivel latinoamericano, porque por muchos años ha fungido como participante de la Secretaría de Museos Comunitarios. También mencionamos en ese orden de ideas los museos nacionales, como la Galería de Arte Nacional y los museos, la Plaza de los Museos, pero eso va a quedar desarrollado en los proyectos, en el proyecto final de cada uno de los estudiantes, que es lo que vamos a comentar de seguida. En este caso, los estudiantes que estén presentes, les voy a dar el pase para que compartan pantalla y presenten su proyecto. En el caso de que aquellos estudiantes que no pueden asistir, pero que yo tengo los proyectos, los voy a comentar. Acuérdense que esta clase queda grabada y entonces le voy a dar el pase a María Fernanda Pérez. Por favor, comparte pantalla. Yo cierro la pantalla y comparte la pantalla. Cierro pantalla. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Caramba, como que no es. Aquí está, pero no sé si me escucha. María Fernanda, ¿me escucha? Profe, disculpe, estoy aquí. Pasa que me estoy Ok, tomando una dale. pastilla. Comparte ¿Me das pantalla, ya yo 5 minutos? cerré. ¿Me puede dar 5 minuticos para tomar una pastilla? Lo que pasa es que me dio una Bueno, alergia está bien, entonces y la déjame, estaba buscando. vale, entonces yo voy a ir avanzando con la presentación de otro compañero. Vamos a ver, voy a Ah, compartir bueno, pantalla. ¿Ya? ¿Puedes gracias. compartir o todavía no? Ya me la voy a tomar, voy a buscar agua. Vale. Bueno, mientras María Fernanda llega, yo voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a ver la ventana. Ya va. Espera un momentico. Tengo que abrir esta. Tengo que abrir esta presentación. Entonces vamos a ver, el estudiante Gabriel, el estudiante Adrián Morales, no puede asistir porque tiene problemas de conectividad. Sin embargo, él mandó su presentación y la vamos a presentar. Ok. Mientras María Fernanda puede, ok. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve la presentación? Ok. Eh,
Aquí está la presentación. Adrián Adrián nos nos va va a desarrollar desarrollar el tema de la Galería de Arte Nacional. Él nos presenta quién es su autor, Carlos Gómez de Llarena, la ubica, donde está ubicada con una muy buena foto de la Avenida México, nos habla de la primera sede que tuvo la Galería de Arte Nacional en lo que sería la Plaza de los Museos, que hoy día es el Museo de Bellas Artes. Nos dice que la Galería de Arte Nacional con este formato surge en el 74, sobre todo con la intención de resaltar el arte venezolano en un solo espacio. Ese sería su guión museológico. El problema es que no existía una sede propia para la galería y entonces decide otorgarle el antiguo edificio de museos de Bellas Artes que fue construido en 1938. Aquí estamos viendo la fachada de la Galería de Arte Nacional diseñada por Carlos Raúl Villanueva. Cuando de seguida nos va a hablar de la construcción de la nueva sede de la Galería de Arte Nacional, que es proyectada por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena, nos habla de el espacio, que es una planta libre, que tiene flexibilidad espacial, que tiene una macroescala capaz de albergar el creciente patrimonio artístico del país, con formatos contemporáneos, de gran envergadura. Dice que en el ámbito social el volumen se concibió como un conector peatonal de alta fluidez entre la estación del metro de Parque Carabobo y Bellas Artes, operando como una fachada urbana continua que democratiza el acceso a la cultura y revitaliza al Paseo Vargas, representando una fuerte inversión de infraestructura pública destinada a la revalorización del suelo urbano y concentración estratégica y poner en resguardo la exhibición del capital cultural venezolano en un solo nodo centralizado. Nos va a mostrar la accesibilidad, la importancia urbana con unas imágenes bastante descriptivas de por qué está encajada en este entorno urbano, insertado en una zona de alta densidad residencial, producto de por la existencia del Parque Central y por el otro lado norte, por los edificios que además tienen áreas comerciales bajas. Definitivamente piensa que esta articulación en un radio menor a 200 metros del Museo de Bellas Artes, del Museo de Ciencias, del Parque Central, del Museo de Arquitectura y de CUN10 hace de este un nodo cultural. Hito urbano como tal funciona como una pieza central del recorrido artístico de la ciudad, en este trayecto que describe. La tipología arquitectónica y la expresión formal la considera que ha sido diseñada ex profeso para ser museo, que la composición es una volumetría horizontal alargada que está dispuesta en el eje norte-sur, que maneja una materialidad y estilo de lo que se ha conocido como el brutalismo moderno, con el concreto expuesto como protagonista identitario. La espacialidad es un sistema de pórticos con luces generosas y techos altos de hasta 10 metros. Considera cuando hace el análisis de este espacio umbral, que el pasillo central sombreado y fresco es un acceso principal carente de la prominencia e impacto que merece la antesala de la galería, afectada por un comercio informal. Esta es una apreciación personal en esta lectura que él hace de la incidencia del museo dentro de este eje cultural. Un momentico que tengo que conectar para la... Es interesante entonces que él haga esta observación, ¿no? Desde el punto de vista del contexto, cómo considera que no está suficientemente jerarquizada ese acceso. Considera también que
que en esta descripción que hace de que tiene 4 niveles, sótanos, planta baja, primer nivel, áreas administrativas, servicios, considera que hay una subutilización espacial, sobre todo en los sótanos, que son inoperantes para el público, que la actividad se contrae únicamente a la planta baja y el primer piso, que existe un sesgo del espacio común, la biblioteca de acceso, con una carga bibliográfica marcadamente politizada, comprometiendo la neutralidad de la institución. En cuanto a la colección y narrativa curatorial, él considera que es de mucha relevancia porque custodia 9.000 obras del patrimonio plástico venezolano, que abarca, tiene una amplitud histórica, que abarca desde el arte prehispánico colonial hasta los maestros modernos y el arte contemporáneo. En ese sentido, señala que los criterios de organización coexisten de las salas monográficas de maestros como Reverón y Soto junto a montajes temáticos. La narrativa curatorial señala, pretende registrar la evolución de la identidad nacional, pero se percibe incompleta y con vacíos en la representación de procesos históricos, arte religioso y pluralidad étnica. Este señalamiento es bastante interesante desde el punto de vista museológico, como el guión, de alguna manera, tiene vacíos en lo que él está señalando. Aquí, con respecto a la museología y a la museografía, continúa que hay también lo relaciona con el contraste espacial. Dice que la tendencia presente es la combinación de la museología tradicional didáctica con una museografía cronológica temática, que en la planta baja hay unas deficiencias técnicas. La iluminación artificial es muy pobre y las salas son muy oscuras y obliga al visitante a aproximarse en exceso para poder apreciar la obra. En el primer nivel considera que hay un potencial espacial, que este primer nivel sí tiene un uso impecable, hay una luz natural cenital a través de tragaluces altos y estamos entonces en la presencia de salas temáticas muy logradas, y en el caso que la visitó, allí se ponía arte erótico y musical. Consigue un paseo museográfico que lo señala en las salas muertas de hasta 400 metros cuadrados, completamente vacías, desaprovechamiento de las alturas de 10 metros para formatos colgantes o monumentales. La opinión de la gente, o sea, no se quedó nada más con su opinión, indagó con personas a cual le preguntó: Máximo Adrián, el museo tiene instalaciones impresionantes y vale la pena visitarlo, aunque se siente que la colección de arte queda un poco en segundo plano debido a la marcada tendencia política en las exposiciones. Aún así, es un espacio al que volvería, esperando a ver un enfoque más equilibrado en el futuro. Esta es una opinión de Máximo Adrián. Toma la opinión de Pastora Mendoza: aunque no sé mucho del arte, disfruto un montón visitar este tipo de lugares. El museo es bonito, pero sentí que hay demasiados espacios vacíos y hace falta más información para entender las obras. Además, el personal de atención podría ser un poco más atento y guiar mejor a los visitantes. Esta última opinión, Lourdes Lisset dice: disfruté mucho de la experiencia y me gustaron las obras que están expuestas, aunque me quedé con ganas de ver una colección más amplia. Por otro lado, la zona de afuera tiene demasiados vendedores ambulantes y creo que hace falta reforzar la seguridad tanto en los vendedores como de adentro. También se echa de menos un cafetín para tomar algo y más información sobre las piezas, pero en general sí me gustó la visita. Para finalizar, él dice: para concluir, profesora Novoa, el análisis de la Galería de Arte Nacional nos revela una profunda paradoja arquitectónica. Poseemos un contenedor exquisito, monumental, impecable en su factura estructural, pero que hoy sufre por un contenido operativo y museográfico que no está a su altura. El verdadero reto de la Galería de Arte Nacional a futuro no radica en sus pórticos de concreto ni en sus luces generosas, sino en la urgencia de una reforma de gestión. Es imperativo solventar la penumbra de la planta baja,
activar los 400 metros cuadrados de zonas muertas del nivel superior con el gran formato de sus techos de 10 metros. Exige, sobre todo, depurar el sesgo político partidista para devolverle al museo su neutralidad institucional. Solo cuando el guión curatorial sea un espejo plural que incluya a todas nuestras etnias, procesos y realidades, la arquitectura y la colección se unificarán finalmente. Solo entonces la GAM dejará de ser un bloque de concreto inerte en la Avenida México para transformarse en una experiencia viva y memorable que invite al ciudadano a regresar. Muchas gracias y así concluye Adrián Morales su proyecto final por el que se pasea en todos los elementos que y pusimos como requerimiento de analizar, de manera que no solamente se tratara de la edificación únicamente, sino de la museografía, la museología, la inserción en contexto urbano. Bueno, ahora sí, María Fernanda, te damos la palabra y comparte pantalla. Vale, profe, ya voy. ¿Se ve? Se ve, sí. Adelante, María Fernanda. Bueno, buenas noches. A mí me tocó el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Este museo es un complejo que está ubicado en el complejo urbanístico de Parque Central de Caracas, específicamente al pie de la Torre Este de Parque Central, en pleno centro de la capital venezolana. Este es considerado el museo de arte más importante de Venezuela, con una colección de unas 5.000 piezas, que incluye obras de Picasso, Monet, Kandinsky, Jesús Soto y el propio Armando Reverón. El contexto histórico. Comenzando en 1971. Esto fue durante la construcción del complejo de Parque Central. El Gustavo Rodríguez Amengual, fue el presidente del Centro Simón Bolívar, el que estaba a la cabeza de toda esta construcción del complejo. Él propone a los arquitectos Enrique Siso y Daniel Fernández crear un museo de arte moderno, creándose como que el diseño del espacio fue originalmente comercial, o sea, una pequeña sala, que queda a cargo del arquitecto Nicolás Sidorskov. Sidorkov. ¿Puedes subir un poquitico más la voz, María Fernanda? Vale, perfecto. En 1973, el 30 de agosto, establecieron formalmente la fundación del museo. Lo llamaron Museo de Arte Contemporáneo y lo colocaron a la dirección de la promotora de arte y periodista Sofía Inver. En 1974, el 20 de febrero, el museo abre sus puertas formalmente, con la presencia del presidente de aquel entonces, Rafael Caldera, y su esposa. En esto se expusieron obras de venezolanos como Jesús Soto, Carlos Cordíez, junto a otros artistas internacionales. A partir de aquí, el museo inicia como un proceso llamándose reciclaje arquitectónico. ¿Por qué? Porque comenzó a ser una pequeña sala donde expusieron estas obras, pero al ver la receptividad de mismo, fueron expandiéndose por las partes subterráneas que tenía el complejo, el cual eran estacionamientos, eran comercios, y poco a poco fueron agarrando esos espacios. Por eso es que se llama, o lo llamaban reciclaje arquitectónico. Y tenían también una forma orgánica. ¿Se lo llamaban? Reciclaje arquitectónico. Okay. Porque iban agarrando espacios que eran concebidos para estacionamientos y comercios, lo agarraron propio del museo, creando así una forma orgánica, o sea, una planta orgánica, ya que no era perfectamente lineal. En 1990 se inauguró consecutivo la cafetería, las bóvedas y los talleres de educación y conservación, por el decreto del presidente Carlos Andrés Pérez.
El espacio pasó a llamarse Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, a Museo de Arte Contemporáneo Sofía Himber, en honor a la fundadora. En el 2001, el presidente Hugo Chávez anunció en un programa llamado A lo Presidente la institución de Sofía Himber como directora. Esto desató fuertes protestas y rechazo al público, Sí. debido a que esta periodista, ella estuvo allí por muchos años, ella dirigió muy bien el museo, hizo parte de que le llegaran muchas obras, o sea, el museo era totalmente distinto bajo su dirección. Él, Hugo Chávez, llegó y dijo como que ella lo tenía de cierta manera secuestrado y por eso la destituyó. En el 2006, Sofía Inver firmó una carta criticando como presuntas alusiones antisemitas al presidente, en el cual, como manera de molestia, el Ministerio de Cultura eliminó el nombre de la institución, llamando el museo simplemente Museo de Arte Contemporáneo. Y por último, el 4 de diciembre de 2017, el ministro de Cultura anunció que sumaron el nombre del pintor venezolano Armando Reverón, buscando vincular la institución con el espíritu de la revolución en las artes. El museo y la ciudad. Comenzamos con la implantación. Este museo está implantado, como lo dije anteriormente, dentro del complejo urbanístico del Parque Central, siendo una sala de exposición, y fue transformando los espacios que estaban proyectados originalmente como estacionamientos y zonas comerciales, conformando en sí una edificación total de 5 niveles, ubicada al pie de la torre este del Parque Central, siendo 2 niveles que se ven desde la calle y los otros niveles son subterráneos. La accesibilidad. Esta tiene una entrada principal, se conecta a través del puente peatonal que cruza el Hotel Alba, Caracas, remontada por la Plaza Contemporánea. Y una conexión interesante que casualmente lo vi este año, es una pasarela peatonal que se comunica el museo con el Teresa Carreño, permitiendo recorrer el circuito cultural sin bajar al nivel de la calle vehicular. En las imágenes que están aquí adjuntas, en la que está a la izquierda, esta es una foto tomada por mí, casualmente en un recorrido que hice al Teresa Carreño, y investigando sobre este museo, pude entender hacia dónde se dirigía esa pasarela, ya que llegué fue al inicio, mas no la recorrí, y tomé esa foto. Conectividad. El museo funciona como el remate oeste del circuito cultural de la escala monumental, del llamado recorrido de los museos. Su conectividad es directa a través del Metro de Caracas, en las estaciones de Parque Central y Bellas Artes, además de las líneas de transporte público que transitan por las avenidas Lecuna y Bolívar. Su impacto urbano. Es una Disculpa que te interrumpa, María Fernanda. Es que como tenemos que tener otras dos intervenciones que me gustaría que quedaran grabadas y apenas quedan 12 minutos para la grabación, ¿será que nos puedes sintetizar? Y quisiera además que te quedaras para que conversáramos tanto de la tuya como de la de los compañeros. Bueno, profe, está bien. Bueno, como impacto urbano, es una estructura con la tipología del museo tradicional, ya que es con una estructura brutalista, se une con la estructura brutalista del Parque Central. Su tipología. Bueno, es un museo, como ya lo comenté anteriormente, con una planta orgánica. No es un volumen monumental autónomo. Tiene múltiples accesos distintos, solo que bueno, ahora solamente quedan 2, ya que por problemas de años anteriores, los demás se cerraron. Valor arquitectónico. Refleja el brutalismo, característica de la arquitectura venezolana de los años 70, pero adaptado a una escala más pequeña.
En su materialidad, está armado en hormigón armado, con vidrio reforzado y hierro como triada estructural, con papel absorbente en las partes que tiene vidrio, con, Para filtrar los rayos para, perdón, UV. para absorber un poco lo que serían los rayos del sol y no dañar las esculturas. Ujú. Composición formal. Ella es asimétrica, no es monumental. Cuenta con el volumen de concreto, con 2 volúmenes, con su acceso principal bastante marcado. La relación estructura-espacio. Este museo tuvo que adaptarse a la estructura de la torre eso es bastante importante, ya que no es una estructura independiente, sino que ella se complementa junto con la de la torre y eso hace que sus columnas sean bastante grandes, lo que le da una luz amplia al museo y no sea tan complicado al momento de recorrerlo y ubicar como sus esculturas y obras. Por acá puede observar lo que serían los planos arquitectónicos. Este, con respecto al programa, en las áreas públicas nos conseguimos con el vestíbulo, tiene sala de exposición, auditorio, biblioteca, jardín de esculturas y café, taller de educación y tiendas. En las áreas especializadas tenemos las bóvedas climatizadas, talleres de conservación, instalaciones para climatización e iluminación, sistema de seguridad y control, departamento de registro de obras. Y por último, el área administrativa, que son las oficinas, y la dirección general de la Fundación del Museo. Correcto. Su colección y narrativa curatorial. Sí. Este museo tiene bastantes colecciones, no es un solo tipo, por lo cual tenemos la permanente, otra que cuenta con colección de esculturas y unas que se llaman pertenecientes al acervo general de Fundación de Museos Nacionales. Estas están como constantemente en rotación, no se conservan nada más en este museo. Con respecto a los criterios de organización, ellos aplican una rotación periódica de sus piezas, normalmente cada 3 meses, como para darle una dinámica y permitir que las personas como emergen en cada montaje cada vez que lo visitan, así no se aburren de lo mismo, sino que están constantemente cambiando. La clase patrimonial, bueno, cuenta con colecciones de venezolanos, como Almanza Verón, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero, y los que son de artistas internacionales, creando así como una conversión entre uno y otro. La museología, desde el punto de vista museológico, no corresponde a una sola tendencia, sino que articula varias de ellas de una forma simultánea. La tendencia tradicional se hace presente en la manera en que el museo resguarda, conserva y exhibe su colección permanente. Y la museografía combina igualmente varias modalidades. La organización temática es predominante, dado que las salas se articulan en torno a diversos núcleos, más que en torno a una secuencia estrictamente cronológica. La exposición que yo escogí fue la de la sala 8, Armando Rivera. Fue un pintor venezolano que decidió vivir bajo sus propias reglas para crear un arte diferente. Con respecto a su iluminación, la sala emplea una iluminación bastante expresiva, ya que al tratarse de este maestro de la luz, el diseño refuerza conceptualmente el discurso curatorial, haciendo como que de la luz un elemento activo en la experiencia y no solo un recurso funcional, marcando así en sus cuadros, en sus obras de artes, iluminando solamente ellos y que fuera algo más como emergente para la persona, para el visitante. Los recorridos. Esta sala sigue una lógica bastante fluida, no es tan lineal, favorecida por la forma angular de los muros. Así que invitan al visitante a desplazarse de manera continua y sin perderse.
Con respecto a los recursos expositivos, la sala combina varios, como textos murales, que en este como habla sobre las obras y las frases de este Armando Reverón. Y las pinturas se exhiben como a una altura estándar para mejor contemplación sin elementos decorativos. Y por último, el diseño de las salas. Este corresponde a una estética sobria y minimalista, con colores como de las paletas para destacar la calidez cromática, característica de la paleta de Reverón, dominada por ocres, tierras y beige. Bueno, la secuencia espacial, la comenté ahorita, es bastante fluida. Tiene más de 8 salas y es bastante silencioso ya que es subterráneo. Mm. Ay, perdón. En cuanto a la orientación, bueno, es bastante elegible por su forma. La escala, el museo juega con la escala humana frente a la monumental, ya que debido a la estructura podemos encontrarnos con salas bastante amplias y otras que son un poco más pequeñas. Vale. Servicio y función social. Este museo desde que abrió sus puertas cuenta con servicios pedagógicos. Estos llevan a escuelas a hacer recorridos, tienen salas especiales para los invidentes, se llaman salas de texturas, creo que se llama, para que ellos también tengan como su propia sala y entiendan todo lo que está allí. Tiene su teatro, su auditorio para 175 personas. Y por último tenemos la reflexión crítica personal. La adaptación del auditorio, Disculpe, profe. que fue de las obras últimas, digamos, que se hicieron de la adaptación del auditorio. En ese espíritu que tú mencionas de crecimiento orgánico, como poco a poco, digamos que el último espacio que fue incorporado y adaptado fue el auditorio. Antes era una sala de exposiciones. ¿Me escuchaste? ¿Aló? Sí, eso era antes una sala y fue cambiado a auditorio, así como varios espacios que fueron poco a poco cambiando como que su Desarrollándose. función. Es interesante porque es una dinámica como orgánica de crecimiento de un museo. Sí. Bueno, y la reflexión es como tenemos sus fortalezas, que tiene bastantes obras. eh, Sofía Inver, que fue la directora en ese entonces, ella tenía una visión bastante amplia porque no era solamente el exponer al público, sino como incluir el tema de la inclusión a las personas que no ven, el tema de los recorridos. Ella influyó mucho eso y es una gran fortaleza de este museo. Lamentablemente, tiene limitaciones y bastantes áreas que mejorar porque ahorita está fallo como de mantenimiento, es bastante, tiene problemas de humedad, huele mucha humedad, falta como que de señalética porque a veces uno se pierde dentro del mismo. Está como muy lento el tema de la organización de las obras, cuando antes había mucho más y no demoraban tanto en ordenarlo. Okay. Entonces yo siento que como aporte ellos tienen que mejorar ese tema. Pasa que, bueno, como todo, el gobierno en cierta parte metió la mano y todo se dañó un poco, porque bajo la dirección, todo lo que leí, bajo la dirección de Sofía Inver, el museo era un museo bastante visitado. Y después de estos problemas, poco a poco él se fue como abandonando en cierto punto. Sí.
Y bueno, gracias. Ok, las áreas a mejorar, ¿cuál dice que son? El control de humedad, porque en todas las áreas está este, muy, muy fuerte el olor. En tema de la circulación, sería bueno que hagan como un organigrama funcional, planteando como las conexiones para que las personas tengan un recorrido más tranquilo, no se pierdan Ajá. tanto en qué sala están, porque tú caminas, pero a veces te devuelves y Te estás como pierdes, sí, es como creando un laberíntico, círculo. es Sí, como porque es bastante fluido, no te chocas con nada, ajá, pero no te ubicas espacialmente. ok. Y fue lo que a mí me pasó, y más cuando habían salas que no podías entrar, entonces ellas están como conectadas Ujú, y te frenas y tienes que devolverte para ir a otra. ujú. O sea que allí se interrumpe la fluidez natural que proponía el mismo espacio. Sí, Bueno, y entonces el aporte para el diseño de museos, ¿cuál te parece? bueno, los aportes sería, este, ya, el aporte para el diseño de museos es como, no es simplemente un contenedor de obras, sino que es la capacidad para producir sentidos, Ajá, para que lo que estamos hablando como su secuencia de organizativa, ajá, este tiene una lección también de que no solo presenta obras de un solo tipo de personas o ya sea nacional, internacional, sino que es una mezcla en sí y aprenden cómo organizar cada sala de cada artista, y en ajá, ellos es que trabajan como en orden cronológico dependiendo. ok. Entonces, ay, ya ves que tengo una parte que atravesar que no me permite ver. Y bueno, en cuanto a la museografía, es como el aporte más concreto es la neutralidad del espacio expositivo. Ok, Que no es ausencia de decisión, sino como la decisión de sí misma. ok. Bueno, entonces está bastante completo tu trabajo, terminas con una reflexión, un análisis, hiciste un recorrido de interés. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora por favor, cierra la pantalla, voy a compartir Vale. la presentación de Derek porque veo que no pudo acceder, pero aquí tengo la presentación. Gracias, María Fernanda. ¿Está viendo la presentación de Derek? Bueno, Sí, profe. el trabajo de presentación de Derek lo hizo sobre el Museo Afroamericano de Caracas en San Bernardino. Él plantea aquí una primera fotografía de ubicación de el museo, la esquina de Cruz Verde a San Roque. Nos habla de una implantación urbana que se mimetiza con la escala barrial y doméstica que tiene la zona, distanciándose del eje monumental de Bellas Artes que se encuentra sobre la Avenida México. La accesibilidad del flujo dice que depende de rutas terrestres de la Avenida Panteón y la distancia al metro limita visitas masivas espontáneas. La tipología arquitectónica nos habla de una quinta reutilizada, que pasa de la tipología habitacional de la modernidad caraqueña en mediados del siglo XX, con una escala doméstica original que ofrece una experiencia cercana, íntima y acogedora que contrasta con la frialdad abstracta de museos tradicionales. Sobre la intervención y la estructura dice que se trata de una ampliación orgánica mediante la incorporación de estructuras mixtas, es decir, concreto y acero, para aumentar la altura y la flexibilidad de las salas. El patio central actúa como un regulador climático y de transición espacial. Nos presenta aquí un esquema donde podemos ver el programa funcional y espacial. Las zonas del programa tendría áreas públicas, áreas especializadas, áreas técnicas, áreas administrativas. Sobre lo que refieren cada una, las áreas públicas son las salas de exposición, el patio central vestíbulo
las áreas especializadas, la biblioteca y el centro de documentación, la área técnica, bóveda de colecciones y depósito, área administrativa, oficina de dirección y coordinación. La función, evidentemente, las salas de exposición son las zonas de encuentro, muestras dinámicas y difusión cultural. Las áreas especializadas son de resguardo bibliográfico y consulta académica. Las áreas técnicas son espacios muy restringidos para la conservación y climatización de soporte de las muestras. Y la área administrativa es una gestión interna donde ocurre la planificación y el enlace comunitario. Y aquí nos va a pasar a la presentación de la colección subsahariana. El museo alberga una de las colecciones más importantes del arte de África subsahariana en América Latina, que abarca expresiones materiales del Congo, de Nigeria, de Mali y otras culturas. La narrativa no impone un orden cronológico eurocéntrico, sino que prioriza conexiones antropológicas y simbólicas basadas en los rituales y el poder. Aquí tenemos varias fotos que nos muestran distintas piezas de las colecciones mencionadas. Luego nos va a hablar de la museología y la museografía y nos dice que la museología nos habla de la resistencia. Es un enfoque eminentemente didáctico y comunitario, y el museo funciona como una herramienta política viva para contrarrestar el olvido y la reivindicación al aporte cultural de los afrodescendientes en el Caribe. La museografía atmosférica se trata entonces de un diseño temático e inmersivo. Se recurre al claroscuro en las salas de exhibición permanente para dotar de un misticismo ritual a las máscaras y esculturas expuestas, sugiriendo un viaje sensorial. Después nos habla del análisis de la sala permanente. Aquí lo vemos allí ubicado a Derek. Que esta sala va a tener dispositivos y recursos expositivos, una iluminación focal, spots puntuales sobre las texturas orgánicas de las piezas de madera, aislando el fondo de la sala en penumbra. El recorrido es flexible, el trazado espacial es orgánico, facilitando al visitante rodear las esculturas exentas. Materialidad de la sala, paneles y vitrinas sobrios de madera y metal integrados armoniosamente a la estructura de la quinta. La secuencia especial del visitante se inicia en el umbral urbano, el acceso, luego pasa al patio central, descompresión especial, hay un espacio inundado de luz cenital que actúa como regulador de temperatura, luego las salas permanentes, la transición al claroscuro y la penumbra, y por último la salida o expansión, un retorno al patio central donde la experiencia concluye en el espacio de encuentro social. Los servicios de funciones sociales los coloca en los planes educativos, convenios con escuelas de Caracas para dictar visitas guiadas que visibilicen sobre todo la herencia histórica afrodescendiente. Las actividades ocurren eventos continuos de danza folclórica, percusión, lutería de tambores tradicionales, expresiones comunitarias. Los foros académicos son nodos de debate en donde que toman forma la antropología caribeña, desmontando los paradigmas racistas arraigados. Para finalizar, la reflexión crítica y cierre dice que la efectividad del museo no reside en la monumentalidad espectacular de su edificio, sino en la honestidad de su relato, la luz, la atmósfera y la capacidad de resguardar la memoria colectiva. Son las lecciones del Museo Afroamericano de Caracas. Muy interesante esta reflexión final, puesto que pone el centro en cómo este museo, sin ser una edificación monumental, icónica ni grandilocuente, nos transmite un mensaje de valoración cultural con una visión despojada de esa imagen excluyente, europocéntrica, para hablarnos entonces de la honestidad del relato, de la luz de su atmósfera y de la capacidad de resguardar la memoria colectiva de estas familias originarias del África. Bueno, ya hemos presentado el proyecto de Adrián Morales, el proyecto de Derek, el proyecto de Dark. Nos faltaría presentar el de Nailin.
Vamos a ver a Nailin. Vamos a ver aquí, es un PowerPoint. Voy a compartir pantalla para verlo. Nailin trabajó el Museo de Ciencias Naturales. Estamos compartiendo pantalla. María Fernanda, ¿lo puedes visualizar bien las imágenes? Bueno, entonces seguimos. El Museo de Ciencias Naturales, este es un trabajo realizado por María Fernanda, por Maylin Masur. Nailin Masur. El Museo de Ciencias Naturales, su contexto. El museo nace en 1874 como guardián de colecciones naturales en la Universidad Central de Venezuela. Tras el gomecismo, en 1935 se decreta la construcción de 3 sedes museísticas y en 1940 se inaugura el edificio actual. Su emplazamiento en el circuito cultural entre el Museo de Bellas Artes y el Parque Los Cabos lo convierte en nodo importante de la infraestructura cultural caraqueña, albergando más de 100.000 piezas de distintas disciplinas científicas. Aquí vemos en una foto selfie con el fondo del museo a Nailin Masur. Luego nos presenta la arquitectura y el diseño, agarrándonos de la impronta de Carlos Raúl Villanueva, bajo los principios del neoclasicismo. Prioriza la funcionalidad y la claridad estructural. En colaboración con el artista plástico Francisco Narváez, integrará entonces el arte deco que enriquece la experiencia visual. La estructura se materializa en completo armado de ladrillo, con un revestimiento distintivo de granito o polvo de mármol martillado in situ, mientras un gran tragaluz permite la entrada de luz natural controlada que define la atmósfera interior. Nos muestra también unas imágenes de lo que aquí se está describiendo. La distribución espacial del edificio adopta una planta en forma de cruz latina con una base semicircular que constituye su fachada principal. Esta geometría se desarrolla verticalmente en 2 plantas articuladas por un eje central que organiza las salas, 7 en la planta baja y 5 en la superior. El patio descubierto, bordeado de columnas, actúa como una fuente de iluminación natural y elemento articulador, mientras las salas curvilíneas albergan exhibiciones temporales que dialogan con la forma del edificio. Aquí estamos viendo toda esta explicación con 2 magníficas fotografías y en una de ellas aparece Nailin Masur. Las colecciones y exhibiciones. El acervo se organiza en exhibiciones temáticas que trascienden la mera exposición de objetos. También lo señala ella, al igual que Derek, para el Museo Afroamericano. Dice que los dioramas históricos recrean ecosistemas venezolanos y africanos con más de 70 años de historia restaurada. La colección emblemática muestra el icónico tigre dientes de sable, mientras las alas humano depredador exploran la extinción. Otras propuestas como el petróleo en nuestras vidas, la sala de cetáceos y electromagnetismo y tecnología demuestran cómo el museo vincula naturaleza, historia y realidad cotidiana del visitante. Aquí nos muestra una imagen de la parte que habla de química para la vida, un gran mural con patrocinio del MICI, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos otra sala dedicada a Tesla. Esta exposición fue auspiciada por Movistar. Hipótesis, experiencias y bibliografía de este científico tan importante. Museología y experiencia. Nos habla Nailin que el museo practica una museología participativa que ha evolucionado desde la simple exposición de objetos hacia una plataforma que vincula biodiversidad, tecnología e historia natural con la conciencia ambiental crítica. La museografía es equilibrada, la presentación de formatos históricos con la integración de tecnologías contemporáneas como iluminación LED y estaciones multimedia. Sin embargo, la experiencia espacial presenta tensiones. Muy interesante lo que plantea aquí. Mientras los pasillos amplios y techos
altos genera accesibilidad, la ausencia de señalización clara del recorrido y la falta de información contextual dejan al visitante sin guía narrativa coherente. Análisis crítico nos habla de que el museo representa un punto de quiebre en la museología venezolana al romper el modelo colonial de edificios horizontales con patios sucesivos. Villanueva demostró que una institución científica podía funcionar eficazmente en dos plantas conectadas por un núcleo escenográfico. La arquitectura se funcionó con la decoración desde el proyecto inicial, anticipando conceptos que inspiraron a la ciudad universitaria. Sin embargo, su estatus de monumento nacional limita las adaptaciones espaciales, mientras la conservación de colecciones taxidermicas demanda inversión continua en climatización que compete con otros presupuestos. Aquí termina con esta reflexión y una fotografía de algunos de los elementos que se encuentran en las salas que mencioné. Bueno, con esta cuarta presentación de proyecto final, culminamos la presentación de los proyectos. No he recibido otros, tampoco estuvieron presentes los compañeros, supongo que han tenido dificultad. Ya nos hemos pasado de los 45 minutos, voy a detener pantalla y algún otro comentario lo vamos a hacer ya fuera de la grabación. María Fernanda, muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos acompañaron en el discurso de la narrativa de la arquitectura de museos que desarrollamos en este semestre intensivo. Fue muy interesante refrescarnos, recorrerlos, compartir con ustedes sus apreciaciones y estar de alguna manera, poder concluir que hemos cerrado esta temática con el estado del arte actual, de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo sobre el tema de la arquitectura de museos. Ha sido un paseo y un itinerario interesantísimo y me encuentro muy contenta y satisfecha de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo. Y vamos a cerrar la sesión, a detener la grabación. Buenas noches, espero que todos los que están presentes y los que no pudieron asistir puedan continuar con sus estudios y que podamos salir con el favor de Dios, con luces, con fortaleza y con mucha energía en la recuperación de nuestro país que tanto nos demanda en estos momentos tan tremendos. Buenas noches y muchísimas gracias.